favor, hay que cuidar la forma. El nivel. Con la patria. Hablando de arte inclusive, ¿no? Para educar sobre todo al público menudo que nos esté mirando, ¿no? Sí, lo que no entiendo es por qué tuviste que ponerte en el centro. Bueno, o sea, es hora de que te corras un poquito del centro, Gemma. Sí, podría haber sido, pero bueno. No hablemos de los 33 ni esas cosas, por las dudas. No, por las dudas no. Vamos directo a recibir a nuestro primer invitado. ¿Te parece? A un prócer. Exactamente. Este hombre que lideró una banda emblemática de rock como fue Nickel y luego, bueno, lleva adelante su exitosísima carrera como solista. El año pasado estrenó un documental en donde repasa su vida y también sus más de 30 años de trayectoria. Recibimos con un fuerte aplauso a Jorge Nasser. Dale, Jorge. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo andás? Gracias. ¿Cómo andás? Bien, ando bien. Acá dispuesto a pasar un rato, un buen rato. Un buen rato. Bien, a eso te invitamos. Y también grabando un nuevo disco. Sí, estoy grabando un nuevo disco. Contanos un poco para cuándo es, si sabés. Sabemos que van a participar artistas muy queridos por vos. Y bueno, es un disco que se está desarrollando, es un work in progress, digamos. Así que no tengo una fecha clara, puede ser fin de año, puede ser comienzo del año que viene. Pero bueno, ahora no más. Las canciones ya están hechas, ya están cantadas, terminadas. Estamos en el proceso de la mezcla. Así que muy contento porque creo que, bueno, algo nuevo me seduce, me anima. Claro. Me motiva, está bueno. Sí. Y con estos meses que han pasado de la película, ¿no? De la película que dirigió el gran valor que es Julio Sonino, amigo tuyo también. En estos meses, ¿qué cosas te fueron removiendo de comentarios de la gente por la película? ¿Te impactó un poco? Y no sé, me dieron ganas de grabar un disco. Creo que me insufló de ganas un poquito de hacer cosas, de seguir adelante. La película creo que cumplió un poquito uno de los, digamos, de los objetivos que tenía, que era que nos gustara a nosotros, a Julio y a mí. Claro. El otro es que no fuera una película de homenaje en el sentido de qué grande que sos, Jorge, y no sé qué. Que me parecía que no estaba bueno eso, que lo hiciera un amigo, digamos, al menos. Y bueno, la película entretiene, emociona, es chiquita y la gente le gusta. El común denominador es me emocioné y me reí. Claro. O sea, y eso creo que en una película siempre es bueno. Claro. El camino en cualquier. Ni hablar, el camino de siempre. Por si la quieren. Ahí el está. camino de siempre. Y de la espalda estás bien, me decías ahora un minuto antes de entrar al estudio, trabajando para seguir mejorando y sintiéndote bien. Sí, la vamos llevando, ¿no? Ese tipo de situaciones quedan un poquito instaladas, pero bueno, aprendés a convivir con eso y hacer ejercicios, sí, me contabas. Claro, sí, incorporás una cantidad de rutinas y también tiene mensajes muy claros, ¿no? Claro. Perentorios en cuanto a maneras de hacer las cosas. Me encanta hacer cosas, a mí soy como muy adicto a la adrenalina de hacer. Y esto me pone un freno y está bueno porque, bueno, ahí es como que me para un poquito cuando me voy de mambo. Y me encanta hacer cosas y hago muchas cosas a la vez. Bueno, hablando de hacer cosas, has hecho muchas cosas en estos más de 30 años de carrera, como decíamos, y queremos empezar a repasarlas en el Es Cierto Que. Adelante. Porque es cierto que tu primera actuación fue a los 6 años para sorprender a tu papá. Es cierto, mi madre me mandó sin que mi padre supiera a estudiar lecciones de guitarra enfrente de mi casa Había una profesora. A la famosa profesora de barrio Claro. que enseñaba canciones de folclore y bueno, en 3 o 4 lecciones pude aprenderme una canción que... ¿Cuál era, te acordás? Pato Sirirí, Pato una canción de folclore argentino de la década del 60 que era un boom en aquella época. Y aparecí, mi madre me armó un show, porque aparecí por unas ventanas que habían del cuarto de mis padres hacia un patio donde estaban todos reunidos festejando el cumpleaños. Qué lindo. Y abrieron mi madre empujó la ventana así y aparecí yo del lado del dormitorio cantando y mi viejo, la verdad que no era muy de emocionarse, pero la verdad que se emocionó mi viejo y lo golpeamos duro. Ya sé que de ahí me gustó lo que provocaba
el hecho artístico ese, claro, ¿no? El presentarse frente a gente, creo que me marcó un poco. Estamos escuchando la canción. Ahí está. Pato Siri, que de noche pasa, ¿a dónde te vas? Oh, qué versión vieja esta, ¿eh? Bueno, no, pero digo, bien. O sea, fue una señal para que vuelvas a la milonga tiempo después también. Y en algún punto sí, ¿no? Claro. En algún punto nunca me fui, claro, porque mi abuela era payadora, repentista, sí, le gustaba payar, claro, le gustaba hacer versos. Y siempre estuve rodeado de folclore y rock, siempre han sido mis... Y también hubo una maestra que te impulsó mucho después, que te ponía en el coro y que te animaba a cantar, ¿no? Ya en la escuela. Sí, mi maestra de 5º grado fue una persona que me apoyó mucho en mis aventuras artísticas, me dejaba salir, ahí va para el coro sin problema ninguno. Y en general en la escuela había como buen ambiente porque necesitaban un solista para hacer alguna cosa, y siempre arranqué yo y bueno, y fui solista hasta sexto. Claro, Jorge, igual hoy hay otra pasión notoria tuya que la gente la sabe, que es más, alguien dice River, Jorge Nasser es el hincha célebre de River Plate. ¿Pero es cierto que sos hincha de River por tradición turca? Bueno, en realidad por tradición libanesa, sirio-libanesa, y por tradición del barrio, de la Aduana, que es un barrio de inmigrantes, ¿no? Donde justamente la otra vez comentando un poco, repasando apellidos sirio-libaneses de la época, los Seluja, Resala, bueno, un montón de apellidos que por su terminación te das cuenta que tienen origen libanés, y también muchos judíos, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta de que los inmigrantes estaban todos juntos y había como una gran... Hablando del tema de migración, que está tan ahora, digamos, es tan álgido, el tema migratorio, cómo los inmigrantes se las arreglaban para tener una super coexistencia, digamos, pacífica. Sí, claro, y como cooperativa, digamos, todos les gustaban, eran emprendedores, a diferencia que Criollo era un poquito más vagoneta, ¿no? Toda esa barra de migrantes que llegó a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX han hecho gran parte de lo que es este país, ¿no? Claro. Y lo del fútbol tenía que ver también, puede ser porque había un golero turco o libanés, no sé. Seluja. Ahí está. Sí. ¿Y tu abuelo venía de allí? ¿También había un abuelo? Sí, mi abuelo Simón Nasser vino del Líbano, se peleó en la Guerra Grande y volvió al Líbano y volvió de vuelta y se instaló. Por él también, por esa tradición familiar, era casi una religión ser de River, me imagino. Y sí, era natural como era natural ir a la Liga Guruyú, ahí donde sigue estando la Liga Guruyú, mis tíos me llevaban ahí a jugar. ¿Y es cierto que tu padre te invitaba a ver el fútbol, pero vos ibas solo y te encontrabas con él en la cancha? Sí, porque a mi viejo le gustaban los burros. Pasaba antes por un gran apostador, claro. Iba y dejaba las apuestas y se quedaba todo lo que podía y le gustaba llegar sobre la hora. Ahora no podía haber ido al fútbol, por ejemplo, porque tendría que haber comprado la entrada antes. Pero a mi viejo le gustaba y decía, bueno, Jorgito, nos vemos allá, ¿viste? Y 2x3 llegaba tarde y me acostumbré a ir a todas las canchas solo. O sea, vos sos bien, hijo ¿no? único además, ¿no? Sí, pero bien, o sea, tomaba el ómnibus, me acostumbré a los 11... Y de 11, 12 ya empecé a andar por la ciudad. ¿Pero ir al Saroldi o a cualquier cancha? Más que nada al Saroldi, pero después empecé a ir a las demás también. Sí. Porque bueno, me parecía, era como una excursión, ¿no? O sea, una cosa rara. Y no había, era otro tipo de una coexistencia mucho más pacífica entre la gente. Entonces no sentías miedo. Recién lo nombraste a tu abuelo, a Simón Nasser, ¿pero es cierto que peleó con Aparicio Saravia? Es cierto, sí. Él se radicó primero en Tacuarembó y se unió. No sé si fue una leva forzada o a propósito, no sé si quería pelear o no, pero todos los que eran hombres tenían que ir a pelear, me parece que me suena un poco por ahí. La cosa es que mi abuelo había terminado la guerra, habían perdido los blancos y él no se había enterado, todavía estaba en el monte. Volvió como a los 4 meses, ese cuento de mi tío, todo barbudo, lleno de piojos, lo tuvieron que despiojar como... Un par de días lo tuvieron ahí en cuarentena, claro. En creolina, porque sí, claro, el tipo se había convertido en una especie de ser primitivo, digamos, en el monte.
y ese cuento siempre estuvo ahí en mi casa, ¿no? Qué impresionante. Así que por ahí me enteré. Qué maravilla. ¿Es cierto que de niño viajabas de polizón en los trenes de tu barrio también? Sí, sí. Ahí aprendí el blues, me parece, ¿no? Ahí empecé a sentir conexión con el blues porque en esos vagones eran un par de estaciones. Lorenzo o una creo. ¿Qué iban no sé hasta cuánto, Paso Molino? Claro, me bajaba en Yatay. Es decir, ya en Yatay era imposible eludir a los inspectores. A los inspectores. Correr todo el tren, llegabas hasta Yatay, ahí te tenías que tirar. Porque... Ya está. No, pero había una corrida importante. A veces... Pensé que ibas canuto, ¿no? Ibas huyendo del peligro. La mayor parte de las veces no pasaba nada, pero a veces éramos avistados. Y cuando había contacto visual había que correr y esconderse, y bueno, y eso duraba esas cuadras que había entre Lorenzo Carnel y Yatay. Era muy divertido, ¿no? Un poquito peligroso porque, claro, podía haber algún problema. Cuando fui a mi casa se enteraron, mi madre me te arrimó un poco. Digamos que me reprendió sí. al estilo antiguo. De antaño. Ya el peligro, las vías tirándote. No. A veces afanábamos algunas sandías, por ejemplo, había unos cajones me acuerdo de unos cosas con sandías y una vez yo llevaba una sandía muy grande y no la quería largar, ¿viste? Entonces, y venía un tren y todos mis amigos pasaron con una sandía más chica y yo de avaro llevaba una sandía así. Iba caminando despacio y venía el tren y yo como en las películas, ¿viste? No llega, al final pasé, pero llegué a pasar justo, pero no estuvo bueno. No estuvo bueno. Hablando de reparto de trabajo, saltamos unos años en la juventud ya viviendo en Buenos Aires. ¿Es cierto que tu primer trabajo allá en Argentina fue de lechero? Sí. ¿En La Serenísima era? Sí, trabajé en La Serenísima como lechero. ¿Al toque que llegaste eso fue un par de días después de llegar? Un par de días después, sí. Estaba desesperado por trabajar porque necesitaba trabajar, o sea... ¿Te vas de acá porque la situación política era muy complicada y te vas solo o te vas con una compañera? Me voy con una compañera que nos casamos, o sea, me casé con esa compañera, sí, con mi esposa, que después nos divorciamos al tiempito nomás. Pero bueno, sí, me fui y bueno, había una urgencia por insertarse y había que agarrar, bueno, estoy buscando un trabajo, ¿querés trabajar? Sí, bueno, tenemos trabajo, empecé el domingo y bueno, yo dije que sí, pero no sabía a lo que me enfrentaba. Era duro. Era duro, sí, era toda la noche repartiendo por el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero de madrugada, o sea, no había nadie. Claro. Entonces veías la bohemia, los cafés, fue una experiencia interesante. Conocer el Buenos Aires nocturno. Bueno, yo repartiendo Serenísima y los yogurcitos y las cosas para los bares, pero fue interesante. No fue lo único que hiciste, según sabemos. Es cierto que también trabajaste como periodista, pero también como dibujante, caricaturista, y que una de las cosas más importantes que hiciste como ilustrador fue una tapa para Mercedes Sosa de un disco. Sí, hice la tapa del disco de Mercedes Sosa en el Ópera, que es el regreso de Mercedes. Tremendo. Sí, es un disco que se editó emblemático en todo el mundo, digamos, en Japón, muchos países. Y bueno, ahí está mi dibujo. La verdad que en realidad yo dibujé esa ilustración para el programa. Fui contratado por la persona que tenía la concesión de hacer los programas que se vendían salados, porque había miles de personas, fueron 14 funciones, fueron Charly García. Bueno, recomiendo ese disco, dicho sea de paso, en Mercedes Sosa en el Ópera, porque es un disco brillante, que se la ve a ella en gran forma, y donde están como invitados León Gieco, Charly García, bueno, está todo el mundo, Víctor Heredia, es un disco increíble. Y bueno, ella vio ese programa, vio esa ilustración y decidió ella que fuera la tapa, así que fue buenísimo. Y siguiendo con laburos y más, se acaba la etapa argentina, volvés a Uruguay. ¿Y es cierto que tu primer trabajo ahí fue carpero en la playa? Sí, porque mi viejo era carpero de Playa Honda. Mirá. Entonces, mi viejo lo único que hizo fue habilitarme un sector de él. En vez de dárselo al empleado que tenía siempre, me habilitó a mí.
Y bueno, yo al principio iba, ¿no? Bastante, hacía todo bien, pero después... ¿Hay la noche... carpa, sombrilla y reposera? No. Claro. El combo ahí. Seguro. Carpa. Al principio hacías todo bien y después que te tiraste en una reposera. No. Lo que pasa es que de noche me acostaba tarde, digamos, claro. ¿no? Porque yo ya había empezado con Ya níquel. estabas con níquel, sí, Claro. sí. Y en un momento empezaron a ambos trabajos a colisionar un poco. Claro. A veces yo veía grupos de personas que cuchicheaban y decían, pero este no es el que ayer estaba. Claro. Y era como una situación un poco rara y había gente que se levantaba temprano y quería su reposera a las Temprano. 9 de la mañana. Yo No por hay. 3 llegaba No tarde. No hay, después Ta. las 12. Fueron 2 años, digamos, en los que compartieron las dos cosas. De hecho, por la época de Lluvia de Amor, hasta el 92 fui carpero en Playa Honda y fue una etapa linda porque iba Mandrake, Wolf, iba la gente de los terapeutas. Y en la época también que vos te metías pelo largo, ¿no? Un look rockero que te Claro. llevaba a insultar gente. Un garrapiñero te insultaba, por ejemplo, ¿no? Eso fue antes. Ah, fue antes. Cuando Cuando recién nosotros llegaste recién a llegué, Buenos yo Aires. tenía un look New Wave, no pelo largo. Era la patilla. Como ahora, Cortadito patilla al costado. ahora y Pero Algo aros. pintado de naranja. Y aro. Ah, pintado Tenía un naranja aro también. que iba de acá y no sé si me se enganchaba con uno que... No, de acá... hay un video que se me puede ver con los aros y ojos pintados, ¿no? Claro, todo mal. Para la mirá época, qué todo bueno, mal. ojos pintados. No, los garrapiñeros se ponían mal. Claro, decían venías de la todo. gran ciudad de rock de allá, venías a otra velocidad, ¿no? Claro. Ritmo. Tal cual, yo creo que gran parte también un poco del choque que, Claro, que era como hubo un con la pequeño real. pueblo en comparación Claro, y no claro, entendí. nosotros veníamos como de estar mucho con los redondos, con esa gente, con la contracultura Claro. porteña que venía empujando fuerte también con el tema de la salida de la dictadura. Había como Claro. unos deseos de libertad y mucha polenta y acá como que todavía estábamos más Timidones. tranquilos y fue un poco un choque, ¿no? Pero ni más ni menos que el mismo que tenían los estómagos o los traidores, o sea que fue un poco el signo de la época, digamos, el destape. El destape, Bien. claro. ¿Y en la música es cierto que arrancaste por Jaime Ross o gracias a Jaime Ross? Sí. Qué notable, Jaime, ¿no? Sí, Año Jaime. 81, ¿no? Por ahí. Sí, Jaime, yo empecé a tomar conexión con él como periodista, ¿no? Yo me enamoré de la obra de él, la verdad me pareció adelantada a su tiempo. Yo ya venía haciendo cobertura periodística en Argentina y la verdad que me impactó muchísimo. Entonces quise saber de dónde venía ese uruguayo, quién era, cómo era, por qué era. Así que me trasladé acá, conocí a su mamá, conocí a Wilson. ¿La entrevistaste a la mamá en ese momento? En su momento. Conocí primero a su familia, a su entorno, antes que a él. Y después, bueno, conocí a Jaime, después conseguí unos shows para él, produje unos shows en Buenos Aires. Y bueno, un poco eso nos marcó, nos hizo amigos, porque era una época donde todo eso también era bastante under. Claro. Lo de él también, incluso. Claro. Entonces, bueno, creo que él de alguna forma me quiso compensarme. Yo le mostré mis canciones, le dije que tenía ganas de hacer ese salto, de pasarme de la ilustración y del periodismo a la música. Y le mostré las canciones y él estuvo de acuerdo y me consiguió un contrato acá en Sondor y acá estoy. Y produce tu primer disco. Y Era el produjo mismo. mi primer álbum, era el mismo con el cual me concilié, está en Spotify. Ajá. Si quieren, Disco del 84. sí, Muy está bien. bravo, pero bueno, dale. Igual. No, yo me reconcilié. Ah, mira. Bien. Porque uno Y ¿viste? bueno, Es como uno va verte. cambiando después. Claro, sí, yo he cambiado mucho y sigo cambiando. Claro, Todo Creo el que tiempo. lo único permanente en mí ha sido el cambio. claro, claro. En Níquel se gestionaban mucho ustedes mismos, no se autogestionaban. ¿Es cierto que armaban y vendían ustedes mismos los discos, las tapas? Sí. Las pegaban, las recortaban, no sé cómo Sí, era. sí, bueno, las imprimíamos en una imprenta ahí en Magallanes y Constituyente, paso siempre por ahí, y después las pegábamos con plasticola nosotros, porque al principio eran pocos discos. Los discos uruguayos se vendían en las disquerías de importados, porque No, eran sí, claro, más exclusivos. Al revés. Claro. Claro. La ¿Entendés? rareza O sea, era era total. ya, o sea, para que a vos te gustara la música uruguaya de rock, tenías que estar como... Era muy Qué high. Es difícil de entender eso ahora para la Sí, gente que muy tiene difícil. 20 años hoy, Sí, ¿no? sí, muy difícil. Pero era así, o sea, era como para una elite. Y me acuerdo de que, por ejemplo, suponete, llevábamos 10 discos, bueno, hay que llevar 10 discos a la disquería que había ahí en El Gaucho, había una en El Gaucho.
íbamos de tarde de vuelta y ya había que reponerlos. Empezó a venderse el disco salado. Llegó un momento que no dábamos abasto y decidimos hacer un convenio ahí con Sondor para editar, para que ellos nos armaran los discos de una forma un poquito más industrial, pero de hecho al comienzo fue así. Y en ese crecimiento una cosa que mucha banda le pasó también era ir invitados al programa de Omar Gutiérrez, ¿no? Y hay un cuento que es glorioso, si es que es cierto que una vez tocando, claro, tocaba Nickel, tocaba banda de cumbia, la clásica, ¿no? Y que el guitarrista de Nickel tira una púa y alguien del público se la devuelve, como diciendo, ¿se te cayó esto? Sí. Pero sin comprender el código rockero. Sí, claro, era todo muy primitivo. Y para nosotros era como una forma también de romper con el prejuicio de que el rock no podía ser algo popular. Nosotros estábamos convencidos, en lo particular yo estaba convencido también, y mis compañeros también, de que el rock tenía un gran futuro como forma de expresión, el rock en castellano, ¿verdad? Sí, fue lo que pasó. Hay que acordarse de que no estaba todavía Calamaro, los Rodríguez, recién todo eso estaba empezando. Entonces era algo que no se sabía para dónde iba a arrancar y nosotros teníamos mucha fe, pero teníamos que hacerlo masivo, teníamos que llegar a la televisión abierta. Claro. Y Omar Gutiérrez era el único programa que era capaz de asumir ese riesgo, de bancarse a esos rockeros que podían. No, en este canal también, voy a decir también que Cacho de la Cruz nos trajo, creo que antes que Omar, hicimos el último programa de una de las temporadas de Cacho, del show de mediodía, y como a Cacho se le ocurrió, en el momento, le rompimos la escenografía. Empezamos a grafitearle. Ojalá alguien tenga un VHS, eso, porque es glorioso. La rompimos literalmente porque era el último programa. Claro, Pelucita. Para inventar el prototipo del rockero pesado, así. Sí, primero grafiteamos todo, después rompimos todo, era todo de telgopor, así, después de espuma plus, no pasó nada, pero estuvo bueno. Jorge, amo este lugar, decíamos hoy, es un himno en este país y es una canción para Uruguay, pero es cierto que al principio se llamó, o manejaste amo y odio este lugar. Sí, creo que hay una versión. Hay una versión. Bueno, en realidad, cuando vos te adentras en la canción, además del estribillo, encontrás que hay una contradicción en el narrador, ¿viste? El narrador, de alguna forma, se sobrepone a esa contradicción diciéndole, bueno, como sea, igual lo quiero, con sus luces y sus sombras. Y ese pretende ser el mensaje, no es una canción exitista como alguna parte del público más, digamos, radical del rock quiso ver eso, un poco para castigar a Nickel por el éxito que estaba teniendo, que no lo estaba teniendo por esa canción, sino por otras. Claro. Pero bueno, les vino bien, digamos. Una especie de Born in the USA de Bruce Springsteen versión Uruguay. Totalmente, porque aparte realmente Sting, Bono y Bruce Springsteen es una trilogía santa para mí, y en la cual yo me nutrí muchísimo para armarlo, mi imagen de rockero y mi música rockera. Claro. Y es cierto, Jorge, una vuelta a un concierto de Nickel en la época de rock and roll de Nickel con Tutti, ¿no? Van a Atlántida y los comerciantes juntan firmas para que no se presente el grupo. ¿Qué mala es? Pero eso fue en enero de 1992. Sí, tenían miedo, porque había habido, no sé, antecedentes. ¿En qué época fue, dijiste? Enero de 1992. Claro, recién había salido Candombe la aduana, estaba explotando. Dijeron, bueno, acá van a venir la horda y no va a dejar nada. Y vos sabés que no hubo un detenido, fue una fiesta, fue una de las primeras, tal vez una de las primeras fiestas de rock como las que ahora habitualmente hay muchísimas por año. Bueno, afortunadamente tanto Cuarteto de Nos como No Te Va a Gustar, como La Vela Puerca, como otras bandas hacen fiestas multitudinarias donde es una convocatoria a la familia, ¿no? Y bueno, nosotros creo que en ese sentido fuimos un poco pioneros, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, haberlo vivido tuvo su cosa. Dio trabajo también, porque estás por tocar y los vecinos te arman todo eso. No, y aparte el camión se quedó, y terminaron. Yo veía que no llegaban, ¿viste? No llegaba el camión y de repente veo venir un camión de verdura. De eso de quinta, ¿viste? De chacra, así, de esos que no tenían, con palos a los costados. Y venían Pablito, el Pato, Pablo, venían todos agarrados.
¿Qué pasó, muchachos? No, nos quedamos por la ruta, no sé, porque venían por atrás. Ellos no se venía por la interbalnearia para esquivar el peaje y no pagar. Estaba por Pando, claro. Cada peso contaba. Cada peso contaba en esa época, hay que decirlo. Cuento ese Y se vinieron con el entreverado, con los cajones de cebolla y todo, venían los equipos de níquel y bueno, y a la noche fue una fiesta, hubo 6.000 personas en ese show. De hecho, eso está documentado en el DVD Tierra de Gárgolas, así que lo pueden ver. Chequearlo, sí. ¿Y es cierto que por culpa de una canción estuviste enemistado con tu mamá un buen tiempo? Y sí, es cierto. Pero que le dedicaste. Madre. Y no, claro. No, en realidad la canción expresaba una situación que ya estaba dada, digamos. Y bueno, fue un momento duro para ambos, creo, porque no estaba bueno, pero bueno, la canción lo que hacía era expresar un poco también, la rabia que yo tenía por la situación esa. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Sí, claro. Por eso yo también a veces no entiendo, o me costó entender los respaldos a pie juntillas de los hijos a los padres por actitudes que tienen, incluso en la política, ¿verdad? Que no, es mi padre y lo tengo que apoyar. Y yo de repente cuestioné a mis padres por mucho menos, ¿no? O sea, por cosas familiares que uno cuestiona a los padres y está años sin hablarse. A veces los padres se pueden equivocar. Yo como padre ahora tengo 3 hijos y me equivoco continuamente y de repente eso me puede llevar a estar alejado de... A veces los hijos tienen razón, a eso es lo que voy. Claro, y a veces también tienen derecho a expresar su disenso y eso no significa que no quieras a tu padre. Afortunadamente tengo una maravillosa relación con mi madre de hace muchos años, por suerte. Termina bien. ¿Y es cierto que el parto de Simón, tu segundo hijo, te agarró un ensayo de níquel hablando de hijos? Grabando, sí. Estabas grabando. Sí, estábamos mezclando una canción de Pueblo Chico, Infierno Grande, se llama Milonga Hey. En plena emoción creativa aparece Simón. Ay, qué momento, ¿no? ¡Qué momento! Porque, bueno, viste que el personaje que estaba dentro del estudio, con todo el esquema, digamos, para eso, enfocado a eso, de repente salir y llegar a un lugar donde tenía que estar callado, todo, me dieron todo, ¿no? Los guantes, la túnica. Fue fuerte, fue inolvidable. O sea, me sigo acordando. Claro, y hablando de momentos fuertes e inolvidables, ¿es cierto que la primera vez que tocás a Don José fue el día del entierro de Líber Seregni? Sí, fue así. Tocábamos en una Pelufo Higgins. En una Pelufo Higgins, era que yo siempre fui a la Pelufo. Creo que falté a una nada más. Soy consuetudinario desde el principio. Y bueno, yo ya estaba con las milongas. Con mi proyecto, pero como recién empezando, y ese mismo momento, bueno, estaba el entierro de Seregni, y bueno, yo quería estar ahí, ¿no? También porque me parecía, bueno, siempre tuve una gran admiración por Seregni como persona, ¿no? Es largo, pero como persona, más que nada, más que por sus ideas políticas, por esa cosa de unidad y de no agresividad, como de una manera de hacer política que ojalá el Uruguay no la pierda nunca, no la pierda nunca. Eso es lo que me parece que representa Seregni, más allá de las propias ideas políticas. Y bueno, y ese día se estaba yendo y yo no podía estar ahí y me pareció que encontré a Don José así, como una manera de... homenajearlo. Como en algún momento hice para el que se va... En la época que todo el mundo se estaba yendo a la mierda, en el 2001, 2002, que yo viajé a España a unos shows y vi el aeropuerto, pero así, de una forma, con la gente con los colchones, un delirio, una cosa que me impactó muchísimo. Y quise escribir una canción para eso, pero ya estaba escrita para el que se va. Al que se va. Entonces, lo que pasa con Don José es que, o con las canciones que uno interpreta, que son de otro, siendo compositor, es que finalmente llenan mejor lo que querés decir que lo que vos mismo podés escribir. Entonces no tenés que superponerte ahí, tenés que dejarle lugar a la canción que viene de antes y apropiártela, y me ha ido bien con eso, es así. Te ha ido muy bien, Jorge, y te agradecemos mucho que hayas estado acá en Sonríe Hoy. Hasta aquí es cierto que muchas gracias, mucho éxito con el próximo disco, que todo siga tan bien. Si Dios quiere, estaré promocionando mi próximo álbum en
el 25 de octubre vamos a estar presentando la película en Miami. Ah, mirá, que, bien, sí, y en muy bueno, noviembre vamos a Buenos Aires con la película. En Miami creo que también voy a tocar un par de fechas en Miami y en algún otro lugar de Estados Unidos, así que bueno, seguimos la vuelta, van a tener que seguir soportando. Por favor, por suerte. Un enorme. Gracias. Jorge. Nosotros nos vamos a una tanda y a la vuelta tenemos a Alejandro Figueredo, como les decía, se va a ir a Estados Unidos, así que le vamos a hacer una linda despedida aquí y también lo que la tele nos dejó. Ya volvemos.